25 de mayo de 2010. El viento es muy frío en la arista norte del Everest, mientras Peter Kinloch sonríe y toma sus últimas fotos desde la cima del mundo. El escocés de 28 años cree que acaba de lograr el mayor triunfo de su vida, pero minutos después de dejar la cima, Peter de repente tropieza. Se detiene y se vuelve hacia su guía mientras dice en pánico: "No puedo ver". Lo que ocurrió después desafió el valor humano y obligó a tomar decisiones que los marcarían para siempre. Este alpinista del Everest murió. Él simplemente no lo sabe todavía. Bienvenidos a Lo Extremo. Hoy la historia inicia en un lugar inesperado. No en la cima de una montaña ni en un peligroso gimnasio de escalada. Comienza en una guardería en Merseyside, Inglaterra, donde un niño ya mostraba señales de una obsesión que marcaría su vida. La historia de Peter Kinloch inicia cuando su familia se mudó a la isla de Skye en Escocia, cuando él tenía 11 años. Su padre, ex superintendente de policía, creía que sus hijos debían vivir la naturaleza en su forma más pura. Mientras otros padres enseñaban a sus hijos a andar en bicicleta, el papá de Peter lo llevaba a la cima de las montañas. Mientras la mayoría de los niños estaban pegados a las consolas de videojuegos, él estaba conquistando los munros, aprendiendo con su familia a moverse con seguridad por terrenos difíciles y disfrutando del campo escocés. Para quienes no estén familiarizados con los munros, son montañas escocesas que superan los 3.000 pies de altura. No son pequeñas colinas. Estas son montañas serias que desafían a excursionistas adultos con experiencia. Pero aquí es donde la historia de Pedro toma un giro inesperado que definiría su vida. Pedro tuvo una condición médica que asustaría a la mayoría y las alejaría de los deportes extremos. Él tenía episodios de ceguera total y repentina. No era visión borrosa ni dificultad para ver. Ceguera total e impredecible, completamente ciego. Su mundo simplemente se volvía negro. Y luego, después de un tiempo, a veces minutos, a veces más, su visión regresaba tan misteriosamente como había desaparecido. Hoy en día, la mayoría de los padres, si su hijo tuviera esa condición, lo protegerían en exceso y no le permitirían hacer nada peligroso. La mayoría de los niños con este problema médico probablemente serían muy cautelosos y seguros en la vida. La familia de Peter hizo exactamente lo contrario. Lo llevaron a escaladas de montaña cada vez más desafiantes, y a Peter le encantaba. A los 23 años, escaló su primer pico internacional importante, el monte Kilimanjaro. Esa cima lo cambió todo. Quedó enganchado. Probó lo que se sentía conquistar las montañas más grandes del mundo y quería más. Pero Pedro no era solo un adicto a la adrenalina imprudente. Era brillante y obtuvo un doctorado en sistemas de información en la Universidad John Moores de Liverpool. Fue especialista en tecnologías de la información para la policía de Merseyside, enfocándose en análisis de incidentes y gestión de bases de datos. También fue profesor y orador motivacional. Este era un tipo que podía analizar patrones de datos complejos durante el día y planear expediciones a la montaña por la noche. Era metódico, cuidadoso y obsesivamente preparado para todo lo que hacía, excepto para una cosa. Lo único para lo que no podía prepararse. Lo único que había acechado en las sombras de su vida. Esa extraña condición de ceguera. Un leve desvío en este tren caótico. Únete a Patreon para ser parte de la comunidad de Extreme y tener acceso anticipado a videos y encuestas exclusivas. Regresando a Peter y lo que hace fascinante esta historia. Durante la infancia y adolescencia de Peter, mientras se obsesionaba cada vez más con el montañismo, sus misteriosos episodios de ceguera continuaban ocurriendo. Pero nunca, y de verdad nunca, le ocurrieron mientras estaba escalando. Esto es importante porque, en la mente de Peter, esto significaba que su escalada y su condición médica existían en mundos completamente separados. Tenía años y años de evidencia y datos de que fuera lo que fuera que estaba causando su ceguera. No interfería con el montañismo. Cuando la gente le preguntaba si no era peligroso escalar montañas con problemas de visión, Peter tenía una respuesta perfectamente lógica: nunca me ha pasado mientras estoy escalando. Y tenía razón hasta que la perdió. Llegaremos a eso más tarde. Ahora, la progresión de escalada de Peter fue sistemática e impresionante. No solo enfrentaba picos peligrosos al azar. Tras el Kilimanjaro decidió afrontar el reto de las 7 cumbres, es decir, escalar la montaña más alta de cada continente. Y no estaba asumiendo este reto solo por gloria personal.
Peter hacía esto para crear conciencia sobre trastorno obsesivo-compulsivo Action, una organización benéfica que apoya a personas con trastorno obsesivo-compulsivo, inspirado por una exnovia que sufría de esta condición. Mucha gente escala solo por gloria personal, pero yo quiero retribuir algo, dijo en una entrevista de 2009. ¿El Kilimanjaro en África? Listo. ¿El Monte Elbrus en Rusia? Listo. ¿El Monte Aconcagua en Argentina? Listo. ¿El Monte Denali en Alaska? Listo. Cada éxito reforzaba su confianza en que podía manejar tanto sus ambiciones de escalar como su condición médica. Cada cima demostraba que lo que causaba su ceguera no interfería con su alpinismo. Para 2010, Pedro había subido 4 de las 7 cumbres, faltaban 3, y había una montaña que se elevaba por encima de todas las demás. La que llama a todo montañista que ama el deporte y quiere demostrar algo. Lo adivinaste, Monte Everest. Pedro se unió a una expedición al Everest con la reconocida Summit Climb International. Eligió la ruta norte por el Tíbet, considerada más desafiante que la estándar del sur desde Nepal. Su guía era un experimentado montañista británico llamado David O'Brien. La preparación de Peter era perfecta. Tenía condición física y habilidades técnicas excepcionales. Su equipo era de la mejor calidad. Su compañía de expedición tenía buena reputación, sus guías eran experimentados y su historial hablaba por sí solo. 26 años escalando sin que sus problemas de visión surgieran en la montaña. Más relevante, su condición nunca se manifestó en 26 años de montañismo. Desde la gestión de riesgos, Peter tenía razones para creer que este patrón seguiría. La expedición inició a principios de mayo de 2010 y todo salió como se planeó. Peter montó el campamento base a 17,000 pies y empezó los ascensos de aclimatación a campamentos superiores. No mostró signos de mal de altura. Su desempeño fue fuerte y su actitud positiva. Pero mayo de 2010 resultó ser un mes particularmente brutal en el Everest. Los vientos fuertes estaban creando condiciones peligrosas y provocando múltiples retrasos. Las ventanas de buen clima eran limitadas e impredecibles. Finalmente, el 24 de mayo, el líder de la expedición Dan Masur tomó la decisión. Tenían una pequeña ventana de buen clima y era momento de ir por la cima. Así que a la medianoche del 25 de mayo de 2010, Peter Kinloch comenzó lo que esperaba que fuera la continuación de la obra de su vida. El ascenso final desde el campamento 3 a 27,200 pies, hasta la cima del mundo. Pero las condiciones eran brutales, incluso para los estándares del Everest. Soleado, muy frío y ventoso, con nieve arrastrada. El alpinista Duncan Chessel después describió las condiciones en la cima como las peores por un factor de 10 en comparación con el clima normal del Everest. Peter avanzó constante y seguro por la ruta. Pasó el primer escalón, pasó la roca hongo, subió el notorio segundo escalón con sus escaleras verticales, atravesó el tercer escalón, atravesó zonas donde un solo paso en falso significa una muerte segura. Finalmente, a la 1 de la tarde. El 25 de mayo de 2010, Peter Kinloch cumplió su sueño a los 28 años. Él estaba en la cima del Monte Everest, sonriendo de oreja a oreja, tomándose fotos con el brillante sol de la tarde brillando sobre él. Su guía David O'Brien contactó por radio al campamento base a la 1:18 p.m. Estamos en la cima, todos de buen ánimo y salud. A Peter lo describieron como eufórico, alegre y lleno de energía. ¿Y por qué no? Para esto había trabajado desde los 8 años. La culminación de una preparación sistemática, un esfuerzo físico increíble y la toma de riesgos calculada. En esos minutos en la cima todo era perfecto. Y luego comenzaron a bajar. Ahora, aquí hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre escalar el Everest. Llegar a la cima es solo la mitad del desafío. El descenso suele ser más peligroso que el ascenso porque ya estás cansado, tienes poco oxígeno y el clima puede cambiar rápido. Pedro ya había hecho este cálculo, era experimentado y estaba preparado. Ya había descendido con éxito rutas técnicas en otras 4 montañas importantes. Lo que no había calculado era que justamente aquello a lo que más le había temido toda su vida estaba a punto de suceder en el peor momento posible y en el lugar más peligroso de la Tierra. Minutos después de iniciar el descenso desde la cima, algo falló. Peter, que se movía con confianza todo el día, empezó a tropezar. Perdía la coordinación de formas inexplicables para alguien de su habilidad.
Cuando llegaron a una sección técnica llamada el segundo escalón, un acantilado casi vertical que requiere una navegación cuidadosa, Peter hizo algo que sorprendió a su guía. Le pidió a David O'Brien que le enseñara a bajar. Espera un minuto. Este era un alpinista que había navegado por montañas complejas toda su vida, que ya había descendido varios acantilados antes, alguien que literalmente acababa de subir por esta misma sección unas horas antes, alguien que era técnicamente competente y completamente experimentado. ¿Por qué necesitaría ayuda con técnicas básicas de escalada? David probablemente sintió un escalofrío ajeno a la altitud. Y entonces Peter dijo las palabras que definitivamente levantaron cejas. Estoy teniendo dificultades. A 8,500 metros, esto es normal. Hasta los escaladores expertos del Everest a veces tienen problemas a esa altura. Entonces Pedro dijo algo que heló la sangre de David. No veo nada, estoy ciego. La condición que había perseguido a Pedro toda su vida, aquello a lo que más le temía, finalmente lo había alcanzado, y eligió el peor momento posible y el peor lugar posible. Estaban a 8,600 metros en la llamada zona de la muerte, donde cada minuto te mata literalmente. Estaban en crestas estrechas con caídas de 3,000 metros a cada lado. El clima estaba empeorando y ahora Peter estaba totalmente ciego. Pero esto es lo que hace que esta historia sea tan desgarradora. Peter no entró en pánico al darse cuenta de lo que pasaba. No estaba aterrorizado, porque en su mente esto era solo otro episodio. Esto ya me ha pasado antes, les dijo a su equipo, pero nunca a gran altitud. Peter esperaba que su visión volviera como siempre antes. Pensó que solo debía esperar a que su vista volviera. Peter no sabía, ni podía saber, que esta vez era distinto. La altitud extrema volvió mortal su condición. Mira, a esa altitud solo hay aproximadamente 1/3 del oxígeno que existe al nivel del mar. Tu sangre se espesa como jarabe. Tu corazón trabaja más para bombear esa sangre espesa, y los delicados vasos sanguíneos de tus ojos soportan gran presión. Lo que estaba ocurriendo dentro de los ojos de Peter probablemente era una hemorragia retiniana de gran altitud. Las condiciones extremas causaban que los vasos sanguíneos en sus retinas se rompieran y sangraran. El sangrado era tan intenso que bloqueaba su visión. En condiciones normales, como al nivel del mar, los episodios previos de ceguera de Peter probablemente se debieron a problemas temporales de flujo sanguíneo o vasculares menores que se resolvieron solos. Su cuerpo compensaba y los vasos sanguíneos sanaban. Su visión volvería, pero a 8,500 metros el cuerpo de Peter ya operaba al límite de la supervivencia humana. Todos los sistemas estaban muy estresados. Cuando esos vasos sanguíneos en sus ojos empezaron a sangrar, su cuerpo simplemente no tenía los recursos para detener la hemorragia o comenzar el proceso de curación. Así que mientras Pedro esperaba tranquilamente a que su visión regresara como en el pasado, el sangrado en sus ojos en realidad estaba empeorando. Cada minuto que pasaba a esa altitud causaba más daño. Más hemorragia, más pérdida permanente de la vista. Básicamente, él estaba esperando algo que nunca iba a suceder. Lo que sucedió después fueron 12 horas del intento de rescate más heroico y desesperado que puedas imaginar. David O'Brien y el Sherpa Jiang Bu intentaron bajar a Peter de la montaña de inmediato. ¿Cómo guías a una persona ciega por un terreno casi vertical a 8,500 metros de altura? Su primer problema real apareció en el segundo escalón. Si no sabes qué es una pared de roca de 12 metros, a 8,700 metros de altura en la montaña, con peldaños de metal incrustados. Para bajar a Pedro de este obstáculo, tuvieron que moverle los pies físicamente. David se agachaba y colocaba el pie de Pedro en cada apoyo, paso a paso, a lo largo del acantilado donde un solo error significaba una muerte segura. ¿Puedes imaginarlo? A esa altitud, donde cada respiro cuesta y moverse agota, estaban cargando a otra persona por la montaña más peligrosa del mundo. Pero después de 4 horas agotadoras y extenuantes, lograron descender unos 1,000 pies hasta un punto de referencia llamado Roca Hongo, a unos 27,200 pies de altura. A ese paso tardarían días en llegar a salvo. Días que no tenían. A las 6 de la tarde pidieron ayuda por radio y 2 Sherpas, Purva y Gyalji, subieron desde una zona más baja para unirse al equipo de rescate de 4 personas.
O'Brien ahora trabajaba junto a estos 3 Sherpas, todos turnándose para apoyar físicamente a Peter mientras intentaban persuadirlo para que bajara de la montaña. Pero solo bajaron 90 metros más. Intentaron de todo. Se le dio mucho oxígeno suplementario por la mascarilla de Peter. Medicamentos fuertes para tratar el mal de altura. Comida y agua para mantener su fuerza. Pasaron 8 horas más tratando de bajar a Peter de la montaña, con O'Brien coordinando el rescate, mientras los Sherpas hacían la mayor parte del trabajo físico de mover a Peter. Durante la noche, Peter empeoró. La altitud ahora estaba afectando su cerebro, lo que los alpinistas llaman edema cerebral de gran altitud, donde tu cerebro literalmente comienza a hincharse. Comenzó a ser poco cooperativo y combativo. Empezó a deshacerse de sus botellas de oxígeno y agua, ya no podía caminar y simplemente se desplomó en la nieve, negándose a levantarse. ¿Estaba Pedro rindiéndose porque se dio cuenta de que iba a morir? ¿O era la hinchazón en su cerebro la que literalmente le estaba robando la capacidad de pensar con claridad? O tal vez ambas cosas. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que para las 2 de la mañana del 26 de mayo, el equipo de rescate tuvo una decisión imposible. Quiero que imagines esta escena, porque lo que describiré es uno de los momentos más desgarradores en la historia del alpinismo. 4 hombres se acurrucan junto al cuerpo de Peter en la zona de la muerte y total oscuridad. El viento aúlla tan fuerte que apenas se escuchan. Las manos de David O'Brien están tan congeladas que sus dedos parecen salchichas negras y casi no puede usar su radio. Los 3 Sherpas avanzan como zombies, hipotérmicos y exhaustos, con sus cuerpos apagándose. Y Peter ahora está inconsciente. Está tendido inmóvil en la nieve. Su respiración es tan superficial que apenas puedes notar que sigue vivo. David lo mira hacia abajo, abatido y preocupado. Estos son los cálculos que oprimían el alma de David. En 12 horas de esfuerzo sobrehumano, solo habían movido a Peter 1300 pies montaña abajo. A ese paso tardarían 3 días más en llegar a un lugar seguro, en una zona donde cada minuto es tu sustento. Así que ninguno sobreviviría 3 días más. David revisa su medidor de oxígeno y ve que casi no tiene. Observa a los Sherpas, sus ojos lucen vidriosos y perdidos por el mal de altura. Mira a Peter, inconsciente en la nieve, y entonces David tiene que hacer la llamada telefónica más horrible de su vida. Ahora, el líder de la expedición, Dan Masur, está sentado seguro y abrigado en el campamento 3, a miles de pies más abajo, y sabe exactamente lo que David está pidiendo. El médico del equipo lo sabe. Quienes oyen esa llamada por radio saben lo que sigue, porque la brutal matemática de la supervivencia en altitud había llegado a su cálculo final. Si siguen intentando salvar a Peter, los 5 hombres seguramente morirán. Si dejan a Peter atrás, tal vez, solo tal vez, 4 de ellos sobrevivan. A las 2:30 am, las palabras crepitan por la radio de Dan a los 4 escaladores en la zona de la muerte, como una sentencia. David, necesitas bajar ahora. Has hecho todo lo que pudiste. ¿Imaginas a David viendo a Peter por última vez? Este es el mismo tipo que, apenas 15 horas antes, estaba sonriendo de oreja a oreja en la cima del monte Everest. El tipo que había logrado su sueño de toda la vida. El tipo que le había confiado su vida, no por crueldad, no por cobardía, sino porque quedarse significaba 5 cadáveres en vez de 1. Peter Kinloch murió solo a 8.600 metros de altura. Aproximadamente a 300 metros por debajo de la cima que había alcanzado apenas 13 horas antes. El hombre que siempre conquistó montañas fue finalmente vencido por una. Es como si pensara, ya llegué al Everest. Ya no necesito mi visión, brutal. Cuando esta historia salió en las noticias, la prensa explotó. Algunos llamaron héroes a David O'Brien y su equipo, y lo eran. Estos hombres pasaron 12 horas a 8.500 metros intentando salvar a Peter mientras sus cuerpos se debilitaban. Pero otras personas los llamaron asesinos. Los medios británicos se lanzaron con todo contra David O'Brien. Créelo o no, algunos pensaban que él debió quedarse y morir con Pedro en vez de dejarlo. ¿Qué te dice eso sobre cómo veían la vida de David y la de los Sherpas? En 2011, el cuerpo de Pedro fue descubierto por Rod Hogg, un empleado de la British Broadcasting Corporation que estaba escalando el Everest él mismo. En 2011, el alpinista Rod Hogg intentaba escalar el Everest solo cuando hizo un hallazgo que le rompió el corazón. Encontró el cuerpo de Pedro. Después de un año en la montaña, Pedro seguía allí, en la misma posición donde David y los Sherpas lo dejaron. El hielo y el frío habían preservado perfectamente su cuerpo.
Rodrigo comentó que al ver a Pedro parecía que solo dormía, tranquilo y en paz, como si esperara recuperar la visión como antes ocurría. Pedro Kinloch aún está en el Monte Everest. Su cuerpo probablemente estará ahí para siempre porque recuperar a alguien de esa altitud se considera demasiado peligroso. Así que logró su sueño de llegar a la cima, pero lo pagó con todo. La historia de Peter Kinloch no es principalmente sobre montañismo. Se trata del impulso humano fundamental de ir más allá de nuestras limitaciones, incluso cuando sabemos que hay riesgos involucrados. Peter podría haber vivido una vida segura y cómoda. Tenía doctorado, buen trabajo y familia amorosa. Pudo elegir montañas más fáciles o dejar de escalar, pero ese no era él. A los 8 años colgó una foto del Kilimanjaro en su cuarto y nunca dejó de soñar con estar en la cima del mundo. Murió habiendo vivido su sueño en lugar de morir antes de tener la oportunidad. El valor que Pedro mostró a lo largo de su vida, persiguiendo metas extraordinarias a pesar de conocer los riesgos, me parece asombroso. El heroísmo de David O'Brien y 3 Sherpas que arriesgaron todo durante 12 horas para salvar a alguien casi desconocido. Me recuerda lo increíble que podemos lograr los humanos. Cuando alguien necesita ayuda, gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé audaz y valiente.